Bueno, hermano, estamos en Romanos capítulo 12. Llegamos hasta el versículo 13 la semana pasada. Vamos a contemplar lo que falta de Romanos desde el versículo 14. La semana pasada una hermana me dijo que parecía que yo estuviera corriendo con el mensaje. Y es que sí, hay cosas que son muy extensas y uno quisiera abarcarlas, pero es a veces muy difícil. Pero le quiero agradecer a esa hermana porque sí, vamos a procurar no correr. Así nos tomemos el tiempo que nos tomemos. Profundizar lo más que se pueda, pero sabemos que la revelación completa la tiene el Señor. Pero a veces de pronto el Señor quiere que uno haga énfasis en algunas cosas y uno quiere como programarse y realmente corre. Entonces es bueno también, hermanos, que si en alguna cosa de los que estamos acá nos equivocamos, ustedes puedan hablarlo. Porque uno no logra ver sus propios errores. Eso es uno de los propósitos de la iglesia. Y el Señor establece la iglesia porque nosotros somos incapaces de contemplar todo el panorama. Aún en lo natural usted tiene una visión que no alcanza ni los 180 grados. Y aún en esa visión de los 180 grados tenemos un punto ciego. Entonces usted necesita de alguien frente suyo que le diga lo que está detrás suyo. Entonces es para mí una bendición y quería agradecerle a esa hermana por ese aporte y por estar pendiente, porque eso también me muestra que está pendiente y que está muy interesado. Entonces vamos a empezar con el versículo 14. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Vamos a leerlo todo hasta que termine, hasta el versículo 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Una de las cosas que a mí me convence y que es una fuerte ancla de la fe en el mensaje del Señor, es que el mensaje del Señor no es como los contratos de los hombres que tienen una letra pequeñita. Usted va a hacer un contrato de un seguro, comprar alguna cosa y usted lee y llena eso y nunca, es raro que uno lea la letra pequeñita. Entonces de repente usted le pasa un accidente y va a cobrar el seguro, va a hacer efectivo el seguro y le dice: no, porque es que usted no estaba cumpliendo una de las cláusulas que estaba en la letra pequeñita. Tiene la trampa. Las compañías generalmente tienen un lema, pues con cara gano yo y con sello pierde usted. Nunca pierden. Procuran no perder. El Señor Jesús no tiene letra pequeñita. Es muy claro. Está diciendo a sus seguidores, a sus discípulos, que van a sufrir persecución. Y fue muy claro. En ese negocio que él hace, él no tiene nada escondido, hay unas cláusulas. Le está aclarando. A veces hace negocios, me acuerdo que cuando estábamos recién casados con mi esposa, teníamos unos recursos para comprar un vehículo. Pues no para comprar un vehículo, estábamos pensando de pronto en comprar un vehículo, pero pues teníamos muy poquito, digamos, una cuota inicial y tal vez empezar a pagar a crédito. Y un día un amigo me dijo que si lo acompañaba a hacer una vuelta y fuimos en el carro de otro amigo, pues era un carro muy viejo, esos Fiat modelo 80 y algo, no sé. Pero ese carro tenía un baúl grande.
Y a mí me pareció bonito y lo tenía recién pintado y metimos todo lo que teníamos que meter, era harto en ese baúl. Y el carro pues nos llevó, siempre veníamos de acá del sur, íbamos hacia el norte y nos llevó bien. Yo vi el carro bien y yo le empecé a preguntar de ese carro, me dijo, no, y empezó a hablarme la cantidad de cualidades del carro y ese carro que ese nunca le molestaba y que era una belleza. Y lo estoy vendiendo. Y yo, ¿y en cuánto? No, en tanto. Y más o menos me alcanzaba, era muy barato el precio. Póngale el día de hoy tal vez unos 5 o 6 millones de pesos un carro. Se veía bien. Y llegamos a la última por la noche donde un tío de él, y cuando él le golpea al tío, el tío sale y abre y mira el carro y dice, ¿usted todavía está andando en esa carcacha? Ya chatarra, ya bote esa vaina, todo el tiempo le pide plata y él, no tío, pero eso yo ya lo mandé a arreglar. ¿Cuál ya lo mandé a arreglar? Usted lo ha mandado a arreglar, cada rato le saca plata. Ya no le voy a prestar un peso para ese carro. Y se nos cayó el negocio. No me lo había ofrecido, yo no le iba a decir que se le iba a comprar, yo estaba pensando en comprárselo, seguramente él estaba tanteando que yo se lo iba a comprar, pero pues él miraba al tío y trataba de decirle que se callara y el tío era de retaqui, no, ese carro, cada rato lo deja varado. ¿Cuándo fue la última vez que me tocó ir a recogerlo por allá? Pero el Señor no es así. De una está diciendo y de frente cómo son las cosas. Si hay un evangelio comercial en que le ofrecen a la gente que si viene al Señor, todo va a marchar maravillosamente y usted no va a tener ningún problema y en su vida no va a haber tristeza y si tiene tristeza va a haber mucha alegría y todo lo que usted le pida el Señor se lo va a dar. Y si usted es muy sincero con el Señor y quiere caminar con Él, en muy poco tiempo se da cuenta que ese mensaje no es cierto. Porque independientemente de donde usted esté, si usted camina con el Señor, va a encontrar que empieza a haber tribulaciones. Y mucha gente a veces se choca porque le están hablando una cosa, pero él está viendo en su realidad otra. Y lo que le hacen es meterse complejo de culpa. Eso debe ser que usted no está diezmando lo suficiente, usted no está yendo a todas las reuniones, usted no está haciendo todo lo que debe hacer. Y sí, es cierto que muchas veces tenemos tribulaciones porque no hacemos lo que tenemos que hacer, es cierto. Pero el camino del Señor está lleno de tribulaciones y Él lo aclara acá. Quiero que me acompañen a Mateo 5 hablando de estas tribulaciones. El Señor fue muy claro y Él quiere ser claro con nosotros. Mateo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora pues imagine que el Señor, empezando su ministerio, está dando este sermón. Y de una está bajando de la expectativa a mucha gente, que piensa que tal vez se va a acercar a un hombre que parece ser el Mesías, y seguramente ya viene el reino que ellos esperan, este conquistador que ellos esperan que los va a librar de la mano de sus enemigos, y él les está diciendo de una, ustedes van a ser bienaventurados cuando los persigan por mi causa. De una, fue claro. Ahora, hay veces que hay personas que confunden las cosas. Nosotros tenemos una persona conocida, muy allegada, que va a una iglesia y tiene mucha confianza. Digamos, es muy cercana, familiar. Y a veces llegaba a mi casa y nosotros estábamos con la emisora y llegaba y apagaba la emisora y ponía la emisora de su pastor. Me decía, ponga esta emisora para que se le llene la casa de bendiciones. Y pues claro, yo no le decía nada, pero es algo molesto. Y hay personas que tienen actitudes así y cansan a la gente, y la gente se cansa de ellos, y cuando la gente les dice algo, dice, es que estoy siendo perseguido por causa de la fe. Y lo que es un evangélico cansón que nadie lo aguanta. El Señor aclara acá y dice, cuando sean perseguidos por mi causa.
Él tiene una causa, que es establecer el reino de su Padre. No es establecer el reino del hombre, ni establecerse él sin estar sujeto al Padre. A él en una escena en que él parte el pan, la gente vio y comió y se sació y querían venir a hacerlo rey. Quiero que vayamos a ese texto, creo que está en Juan 6, para decir acá algo. Hablando de la causa del Señor. Juan 6. El versículo 15. El versículo 14. Aquellos hombres, después de que le había alimentado a todo el mundo con 5 panes y 2 peces, le dio comida a todo el mundo en el desierto. Y claro, eso es algo muy notorio. Y hasta que se saciaron, ya no les dio el pedacito de pan y el pedacito, no, dice que hasta que se saciaron y sobró. Pues claro, usted piensa, este es el que necesitamos. Porque uno de los problemas que tiene la humanidad es el hambre. El 14 dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Pues no estaba interesado en que vinieran a hacerlo rey, porque su reino claramente también lo dijo, no es de este mundo. Hay otros versículos más adelante donde él dice, él les aclara en el versículo 26, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le está hablando de que tiene un propósito, pero su propósito es celestial, no es de esta tierra. Él tiene una causa. Y cuando usted entiende esa causa y camina en pos de esa causa, usted es bienaventurado, porque eso le va a traer problemas. Este mundo no es amigo de Jesús. El sistema religioso no es amigo de Jesús. Entonces es una bienaventuranza. Eso es como usted llegó a un estado en que ya es digno de que lo reconozcan como un seguidor mío. Porque yo terminé en una cruz. Él viene a hacer la voluntad de su Padre, dice el 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces el Señor viene a hacer la voluntad de su Padre, y esa es su causa. No tenemos que estar imponiéndole la fe a las personas, porque eso es un trabajo del Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiarnos ni a nosotros mismos. Sí tenemos que proclamar el mensaje del Señor y la palabra dice que lo hagamos con sabiduría para que tenga gracia con los que oyen. Entonces hay que entender cuando realmente estamos siendo perseguidos por la causa del Señor. Y que la gente diga toda clase de mal contra vosotros, el Señor lo dice mintiendo. Porque resulta también a veces que muchas veces, siendo creyentes, vamos y tumbamos a alguien en el negocio, defraudamos a alguien, quedamos mal con el trabajo. Y se nos oponen y no, es que es por la fe porque yo soy un seguidor del Señor, no. A veces tienen razón, a veces no mienten, a veces la gente se le opone y tiene razón. Pero tiene que esperar que si usted camina con el Señor, no va a ser amigo de este mundo. Entonces el Señor prepara desde el comienzo a sus seguidores, a sus oyentes, para la persecución. Los capacita. Quiero que vayamos a un pasaje en 2 de Timoteo 3:12.
Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces la persecución es la consecuencia de una vida piadosa. Está poniendo la vida. Todo el que quiera vivir una vida es causa de usted querer vivir una vida piadosa. No es causa de lo que usted hace muchas veces ni causa de lo que usted dice. Es la causa de usted querer vivir una vida piadosa. Porque las reglas y normas y conductas de este mundo no son las reglas y conductas y normas de Dios. Entonces un cristiano en muchos casos llega a ser molesto por lo que es. O llega a ser una persona que se opone a lo que hacen en este mundo. Pero es por una vida. Decía la reina de Escocia, yo le temo más a las oraciones de John Knox que a un ejército de 10,000 soldados. Y no lo quería, pero sabía que ese hombre, Dios lo respaldaba. Entonces tiene que verse una vida del Señor, y eso causa una molestia en la gente que no va a caminar conforme al Señor. Y a veces causa mucha molestia en el sistema religioso. La gente que tiene apariencia de piedad fue la que más se le opuso al Señor. Porque el Señor viene a desmontar todas esas máscaras. No hay forma de tener una máscara delante del Señor. Entonces estamos aquí en el 14. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bendecid a los que nos persiguen. Bendecid y no maldigáis. Eso es un verbo. La palabra griega es eulogeit y es un verbo en presente continuo, o sea, siempre estén bendiciendo, diciendo bien. Eso es lo que quiere decir el verbo. Diciendo bien. Y claro, es fácil bendecir a los que nos bendicen. Pero bendecir a los que nos persiguen, y cuando nos persiguen por hacer algo bueno. El Señor también le está dejando algo muy claro, acá no hay letra pequeña. Usted tiene que hacer lo bueno, pero no puede esperar recibir recompensa por hacer eso bueno. Lo más probable es que si usted hace lo que debe hacer, lo van a perseguir. No hay letra pequeña ahí. Está claro el contrato, para que se prepare. Sin embargo, esta persecución trae bendición. En primer lugar, porque nos quita el centro de nosotros mismos. ¿Vivimos para glorificar a Dios o para glorificarnos a nosotros mismos y buscamos algún beneficio para nosotros? Porque si en algún momento estés haciendo lo que debe y lo que tiene es oposición, se prueba hasta qué punto usted quiere hacerlo para Dios o para agradarse a usted. La persecución trae una bendición. Segundo, le permite ver que su herencia no está acá. Nuestra herencia no está en esta tierra. Por más que logremos muchas cosas en esta tierra, el Señor dijo que cualquiera que deje padre, madre, hermanos, hermanas, recibirá 100 veces más en esta tierra, acompañada de persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Hay una herencia más allá. Por eso no debemos maldecir, debemos siempre bendecir. Santiago 3 habla de esa actitud que debemos tener nosotros como cristianos. No solo en las persecuciones, sino en cualquier circunstancia.
Santiago 3, del 10 al 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Él está hablando en el capítulo de la lengua. Debemos proferir palabras de bendición, porque Dios bendice. Ahora, no podemos llevar eso a un misticismo donde lo llevan algunas veces algunos. En un misticismo de que por lo menos escuché a alguien esta semana que decía, es que cuando usted dice estoy muerto del hambre, ya automáticamente usted se amarró y se ató. Eso es un misticismo. No se trata de eso. Pero nosotros tenemos un corazón que bendice y eso debe salir por nuestros labios. No decimos mal de las personas. Incluso a veces una amonestación es una bendición. El Señor no se cayó cuando tuvo que decirle. Y cuando Él confronta a los religiosos y le dice generación de víboras, no es una maldición, era una realidad. Era una generación de víboras. Y tal vez algunos de esos, esa palabra tan confrontante hizo que recapacitaran. La palabra dice en Hechos que hubo sinagogas enteras que se convirtieron al mensaje del Evangelio. Le llegó a muchos de estos sacerdotes la palabra. Entonces bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Nosotros debemos tener empatía como cristianos y ponernos en el lugar del que sufre. Hay muchas circunstancias en esta vida que son difíciles. Nuestro cerebro produce una cantidad de sustancias que generan bienestar. Unas hormonas, la oxitocina y bueno, otras hormonas ahí, la dopamina y... Pero no siempre eso sucede. Hay a veces situaciones que nos confrontan y no estamos bien. Pero también hay otras circunstancias que no necesariamente son mentales. Hay condiciones físicas. Hay gente que sufre de depresión por una causa física, una enfermedad, alguna droga que está tomando. Los hombres a cierta edad pueden tender a sufrir de depresión porque las hormonas cambian y no producen las sustancias que necesitan para tener el bienestar. Y esto aplica también para los que son casados que están con la esposa. Porque uno quiere ver a la esposa o quiere ver al esposo siempre alegre, siempre complaciente, siempre sonriente, y cuando lo ve pronto de mal genio, lo ve como atribulado, lo ve cargado. Y uno inmediatamente imagina, ¿y ahora yo qué hice? ¿Qué le pasó? Pero hay cosas que a veces no son ni lo que usted hizo, ni una situación que pasó, a veces es una cosa orgánica. Las mujeres en ciertos días del mes pueden tener depresión. Hay depresiones posparto también. La menopausia, la andropausia en los hombres. Entonces debemos entender también y ser empáticos con las emociones y las sensaciones de los demás. Y llorar con el que llora. No todo el mundo va a tener siempre la actitud que nosotros queremos. Y también para las esposas, que tengan paciencia muchas veces con los esposos. Tiene un punto y tiene un límite, ¿no? Y también mirar que hay personas que fueron criadas de una manera en que no pueden soportar igual que otras. Hay personas que tienen una psiquis muy débil y cualquier cosa las aplasta. Entonces debemos tener empatía.
pero también gozarnos con el que se goza. Y esto nos libra de la envidia. Que a veces usted anhelaría algún carro y llega el hermano en el carro que siempre fue el carro de sus sueños. Y a ver cómo reacciona usted. ¡Ay, tan lindo el carro! ¡Felicitaciones! No, es una alegría. Y no está mal de pronto querer algo que otra persona tiene. Eso no está mal. Tan chévere ese carro, yo quisiera uno igual. O tan chévere esa casa, yo quisiera uno así. Eso no está mal. El problema es sentir envidia, que esa persona lo tiene y por qué yo no. Y a veces hasta empiezan a maquinar. Eso debe ser que quién sabe en qué está metido. No, nos alegramos con el que se alegra, con el que está bien, con el que tiene bienestar, con la persona que estaba haciendo una petición hace mucho tiempo al Señor y el Señor por fin abrió la puerta o le concedió lo que esa persona anhelaba. Y es un motivo de alegría. Es un motivo de alegría cuando alguien logra cumplir sus metas, sus sueños. Un logro académico, un logro en el trabajo. Porque eso alegra. Cuando lo ascienden, le sube el sueldo, eso es un motivo de alegría. Y no está mal. Nosotros conocemos con mi esposa personas que tienen... Hay un mensaje que es el mensaje de la prosperidad. Y le dicen a usted que todo es bienestar, que usted se acerque al Señor y que absolutamente todo lo que le va a pasar es bienestar. Pero hay otro polo también. Y hay personas que el evangelio es solamente tristeza. Y que si usted en algún momento quiere lograr algo, eso es tener ambiciones acá y eso está mal. Y que si usted trabaja fuertemente por una casa, eso está mal porque está buscando las cosas de este mundo. Y eso es otro extremo. El evangelio tampoco es el evangelio de la prosperidad ni el evangelio de la miseria, es el evangelio del reino del Señor Jesucristo. Pero no está mal que no tenga metas, sueños, anhelos. Dentro de los órdenes de Dios, Él establece cómo son. Y es lícito y legal tener aspiraciones en el Señor. Y es lícito luchar por ellas. Siempre y cuando eso no se vuelva la obsesión de la vida, porque la vida es difícil y a veces no se da todo lo que anhelamos. Poder afrontar también. Pero cuando se logra gozarse, deleitarse. Y gozarnos con el que se goza también. A veces uno ve a la persona que está llorando y quiere decir hacerla reír y se vuelve como el payaso. No llore con él. Entienda que hay momentos que la persona sencillamente no quiere reírse. Y no tiene por qué estar alegre. Y hay gente que solamente necesita es que la escuchen. Porque hay mucha soledad en el mundo. Nosotros hace años tuvimos una situación muy dolorosa con mi esposa y todos los hermanos que se nos acercaron eran a darnos esos ánimos de la carne. Y usted no tiene por qué estar triste porque el Señor está con usted y todo el mundo hacía prácticamente acusarnos por la situación difícil y por la tristeza que eso causa. Y una persona, un vecino del barrio que no era ni creyente cristiano, era un hombre creyente en Dios, se me acercó y empezó con la escritura, que no era un hombre, él iba a misa todos los domingos, un hombre muy convencido y con una vida muy recta en su familia. Empezó a hablarnos con la escritura, pero de una manera muy coloquial, no a tomar acá el versículo. Empezó a hablar de Moisés y una cantidad de cosas que nos habló sin acusarnos, sino mostrándonos cómo Dios llevó a Moisés al desierto para formar lo que él tenía que formar en Moisés, porque no había otra forma de que Moisés aprendiera sino en el desierto, y el Señor permite desierto en la vida para que usted aprenda lo que tiene que aprender, y es parte del propósito de Dios. Y fue la única persona que se acercó con esa palabra que a nosotros nos dio vida. Y si no tiene algo que usted esté seguro de parte de Dios de decir, a veces solamente con su presencia y guardando silencio. Hay gente que solamente necesita que la escuche y sentir que alguien está al lado y orar por los demás. Versículo 16.
Unánimes entre vosotros. Según la Real Academia de la Lengua, la unanimidad dice esto, dice, es la conformidad, coincidencia o acuerdo total de todos los miembros de un grupo en la ausencia total de discrepancias. Que todos están de acuerdo en algo. Esa es la unanimidad. Pero según este contexto bíblico, la palabra en griego es homotumadon, que viene de dos raíces, homo, que es lo mismo, y tumus, que es la mente o pasión, una misma mente y una misma pasión, y significa que todos tienen un mismo objetivo. Entonces es como un equipo de fútbol. Todos tienen el objetivo de no dejarse meter un gol y de meter un gol en la cancha contraria. Están unánimes en ese objetivo, pero ahí hay un arquero, hay unas defensas, hay unos mediocampistas, hay unos delanteros, hay goleadores. No son iguales. Están unánimes. Tienen el mismo objetivo. Ahora, esto es imposible de lograr en nuestra vida porque nosotros cada uno tiene objetivos diferentes. Por eso tenemos que entender lo que el Señor dice ahí, por su causa. Tenemos que entender la causa del Señor, porque realmente lo que nos debe unir es estar unidos en esa causa y entender que todos metemos goles para el mismo lado. La unanimidad no es unidad, necesariamente tiene que haber unidad, pero va más allá. Porque podemos estar todos en este salón, pero cada uno con un objetivo diferente. Estamos juntos, unidos, pero no unánimes. Tampoco es la uniformidad. Eso pasa mucho en las estructuras religiosas, donde todo el mundo termina hablando igual, hasta con los mismos dichos. Se visten igual, y a veces terminan hasta poniéndole uniformes a los que sirven, porque es uniforme. Y si usted es de este lugar, usted tiene que pensar así, tiene que decir esto y tiene que hacer esto, no. No es uniformidad, somos diferentes. Y está bien que en ciertos aspectos usted piense algo diferente a mí. Y está bien que incluso en ciertas cosas, a veces desde la escritura, usted lo vea de una manera y yo lo vea de otra. Usted lo ve en los 4 evangelios. Hay ciertos hechos en los 4 evangelios que los 4 evangelistas los narran de manera diferente. Hay cosas en las que tiene que haber unidad. Pero la unanimidad es que ambos tenemos el mismo propósito. Que le damos la vuelta y la espalda al mundo porque queremos caminar hacia el Señor y ser conformados a la imagen del Señor para poder ser herederos de su reino. Que lo somos en Cristo por la fe, pero queremos ser santificados. Y vamos en esa carrera. Esa es la unanimidad. Y dice que estemos unánimes entre nosotros y tenemos que atacar todo aquello que ataque esa unanimidad. Pero también tenemos que atacar todo aquello que nos quiera llevar a la uniformidad. Y ahí tiene que haber discernimiento de parte del Señor. Somos diferentes. Y usted lo ve en la creación, usted sale y ve el campo y no ve las flores todas iguales. Ni siquiera siendo a veces flores de la misma especie, usted las pone en cualquier microscopio y son diferentes. Nosotros como seres humanos somos tan diferentes que hasta las huellas, las pupilas de los ojos son únicas. Eso nos muestra que a Dios no le gusta la uniformidad, pero sí la unidad, es parte de su carácter. Entonces dice que unánimes entre vosotros. Inmediatamente después dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Para ver esa clase de unanimidad requiere que haya humildad. Una persona altiva no puede ser unánime porque está pensando que es mejor que los otros. Se para sobre los otros y piensa que su opinión es la que vale. Entonces no puede llegar a haber un consenso con una persona así.
Porque en muchos casos en la iglesia a veces ni siquiera se trata de estar todos de acuerdo, se trata de llegar a consensos. Por eso fueron los concilios en la iglesia, donde unos pensaban de una manera, otros pensaban de otra, iban a la escritura y entre todos llegaron a una conclusión, y es un consenso donde algunas de las personas necesariamente tienen que bajarse de su posición. Pero si usted piensa que nunca se va a bajar de su posición, porque es así, y es así, y de pronto usted puede pensarlo así, pero usted quiere que los demás lo piensen así, y tiene que pensarlo así, convencerlo de que piense así, ahí no va a haber unanimidad. Ahí lo que quiere es que usted haya uniformidad, que piensen como usted. Por eso no puede haber altivez para la unanimidad, tiene que haber humildad. Reconocer la voz del otro, escuchar lo que el otro tiene que decir. Y asociándoos con los humildes. Nosotros tenemos que reconocer en la congregación y en la vida también quién es una persona humilde. Humildad no necesariamente es la carencia de recursos. Yo conozco gente carente de recursos que es muy soberbia. Muy soberbia. Y hay gente que tiene muchos recursos y es muy humilde. La humildad tiene que ver con la actitud del corazón. Cuando la persona es capaz de poner su posición, escuchar al otro, tener en cuenta al otro, incluso al humilde. La persona soberbia a veces se pierde de la sabiduría que tienen los humildes porque él solamente escucha a las personas que él considera que tienen algún tipo de formación que merezca que sean escuchadas. Y a veces hay sabiduría en gente muy humilde que no pareciera. Dice la última parte, dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, y todo va ligado. Entonces debemos despojarnos de la soberbia, de la altivez, y tratar de mantener a las personas altivas como un poquito alejadas, porque acá dice que se asocies más bien con los humildes. La altivez es una cosa que es contagiosa y yo lo he visto. Asociese con los humildes. Una persona humilde no necesariamente tampoco es una persona ignorante. Hay gente muy formada y con muchísima capacidad intelectual y es muy humilde. Una persona que es capaz de reconocer cuando se equivoca, que es capaz de pedir perdón. Si hay algo que yo considero que es absolutamente detestable para el Señor es la soberbia. Ese fue el pecado de Satanás, que dijo, pues, ¿por qué tengo que someterme? Yo haré mi trono por encima del Señor, sobre las estrellas y seres como el Altísimo. Y no considera a nadie superior a él mismo. Quiero que vayamos a un texto acá en Proverbios 16-18. Proverbios 16-18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Nos está diciendo acá claramente que la soberbia va a traer quebrantamiento, y la altivez de espíritu también, caída. Tarde que temprano una persona altiva y soberbia va a ser quebrantada, va a ser humillada.
Y yo particularmente en mi corazón, cuando veo una persona que está en esa actitud, yo le oro al Señor que ojalá la caída sea rápida y el quebrantamiento venga pronto. Porque a veces la persona dura mucho tiempo en su soberbia, en su envanecimiento, y va acumulando para sí mismo más ira. Ojalá que sea rápido y ojalá que aprenda. Porque hay personas que se dan el totazo y no aprenden, y se levantan y vuelven peor. Esa es mi oración verdaderamente cuando yo veo en esa actitud de altivez. Y le pido al Señor que me corrija la altivez en mí, porque uno resulta que es muy altivo y el Señor lo confronta y se da cuenta que uno tiene mucha altivez y mucha soberbia. No estoy exento yo de eso. Eso trae quebrantamiento. Ahí mismo en Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y una persona soberbia no acepta consejos. No le entran. Que piensa que su pensamiento es superior y no le entra un consejo. En Romanos 1:22 dice que los hombres no quisieron tener en cuenta a Dios. Y ahí empezó la caída de una cantidad de cosas que termina con una cantidad de pecados terribles. La soberbia es el comienzo de la apostasía. Porque el hombre se para por encima de los demás y a veces de Dios mismo y no quiere aceptar lo que Dios tiene para decirle y lo que los demás tienen para decirle. Y ahí es muy difícil que Dios obre, entonces la persona va entrando en oscuridad. Cuando usted rechaza la luz, a su vida viene oscuridad. Hay un ejemplo de eso en Daniel 4 de el rey de Babilonia, Nabucodonosor. En algún momento él tiene un sueño y ese sueño lo turba. Y empieza a llamar a todos los sabios, los astrólogos, toda la gente, consejeros del rey a pedirle, bueno, que este sueño me turba, ¿yo qué hago? Y ninguno le tenía respuesta. Y Daniel le tenía la respuesta. Porque él veía un árbol que era cortado. Y Daniel le dice, ese árbol es usted. Y le da unos consejos para ver si de pronto ese juicio es un poquito alargado. Y el rey lo recibe, parece que hasta de cierta manera, pero después de un tiempo él reflexiona y como un año después él se para en un lugar y mira todo su gran imperio y dice, pero no ese es el imperio que yo construí, que yo edifiqué, que yo conquisté. Y vino la sentencia. Y terminó convertido en un terian. Allá como un animal, comiendo hierba, mojado por el rocío. Y esa señal de lo que está pasando en la humanidad es el punto donde estamos. Como unas bestias. Eso no empieza ahí. Ese ni siquiera es el problema. Ese es el síntoma de un problema que subyace en la soberbia del hombre, que no quiere tener en cuenta a Dios. Y le parece que él solo tiene la sabiduría para dirigir su vida. La soberbia es algo terrible. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Estamos ahí en Proverbios, no sé si lo perdieron. Volvamos a Proverbios 20:22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Nosotros estamos en una batalla, en una guerra, y Pablo dice que tenemos armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Si usted quiere apuntar, apúntelo grande. Esta es un arma poderosa del Señor. Pagar con bien el mal. Eso es un arma poderosa, eso derriba muchas cosas. Es algo que yo he probado muchas veces. Pagar con bien el mal. Y esto no quiere decir que yo consienta lo que los demás hacen mal.
Hay una diferencia entre la alcahuetería. Una persona que concienzudamente está obrando mal, está viviendo una vida en pecado, está lastimando a otras personas y haciendo las cosas mal, y de pronto eso me afecta a mí y en algún momento me hace algo malo. Pero el Señor dice, déjeme la venganza a mí. La venganza de uno es irse a desquitar del dolor que tiene y hacerle daño al otro, para que el otro sienta lo que yo siento y de pronto más allá, y esa venganza nunca termina. Yo me crié en un barrio donde esas guerras de pandillas generaron mucha matanza porque le mataban al de acá, entonces este iba y mataba a los de allá, y este venía y mataba a la familia de los de acá, y terminaba en una matazón de todos contra todos. Eso no termina nunca. El quererse vengar genera una ola de violencia que no termina. Nunca la persona siente que su dolor se le quita. Y la gente que yo he sentido o que ha estado en conflictos donde hay gente que le ha hecho mucho daño, grupos alzados que a veces secuestran, violan, torturan, y la gente que logra alcanzar la paz no es la gente que fue y se vengó y mató y aniquiló al otro, sino la gente que perdonó de corazón. Y no quiere decir que esté de acuerdo con eso que el otro hizo. La venganza para el Señor establece que es justicia. Dios da a cada cual lo que se merece. Esa es la venganza del Señor. Primera Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces está claro. La venganza es del Señor. Dejamos la justicia en manos del Señor. Porque Él sí sabe, no solamente los hechos, sino las razones por las cuales la gente comete lo que hace. Hay mucha gente que comete hechos terribles, pero a veces esas mismas personas son víctimas de muchas cosas que nosotros no conocemos. Por eso nosotros no podemos establecer esa justicia, por eso el Señor no dice que nosotros no nos venguemos. Ahora Él establece una justicia humana que la aborda más adelante en el capítulo 13, donde hay un sistema que Él establece y unos jueces y un sistema gubernamental que debe establecer esa justicia hasta cierto punto, y es algo por lo que se nos pide que oremos. Pero no debemos tomar justicia por mano propia, porque nosotros no sabemos por qué razón una persona hace lo que hace. Dejamos eso en las manos del Señor, y si alguien nos hace mal, lo que el Señor dice es que le hagamos bien. Y eso es algo totalmente contrario a lo que hace el mundo, pero es lo que el Señor demanda. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El versículo 17, el 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, hay cosas que dependen de nosotros. Muchas veces uno ofende. Muchas veces uno hace daño y la embarra con otra persona. Y el Señor dice que si usted trae su ofrenda al altar y allí se acuerda que alguien tiene algo contra usted, deje su ofrenda ahí, vaya y busque solucionar las cosas, y luego ahí sí venga y presente su ofrenda. Y eso también es humildad, pedir perdón, buscar el acercamiento con la persona que está contrariada y molesta. Y muchas veces no es fácil. Y en algunas ocasiones toca hasta buscar el acercamiento a pesar de que nosotros hemos sido los agredidos.
Porque a veces la persona nos agrede, pero lo hace involuntariamente. Y discernir cuándo es algo malintencionado y cuándo es algo que le sale o le fluye, porque no le salió de otra manera. Entonces, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos. No siempre se va a poder. Y eso es verdad. Hay veces que usted hace todo lo posible y definitivamente no hay nada que hacer. La persona se resiste a un acercamiento, se resiste a perdonar. Pero usted tiene que hacer lo que le corresponde. No es una promesa de que usted va a tener paz con todo el mundo tampoco. Pero en cuanto dependa de usted. Y por eso debemos presentarnos delante del Señor. Por eso dice que cuando traigas ofrenda al altar y allí te acuerdes. Cuando usted se presenta delante del Señor, el Señor le recuerda en su corazón con quién usted tiene un problema con el cual usted debe ir a solucionar. Sin embargo, no vamos a tener paz con todo el mundo. En Judas 23 dice que hay incluso personas de las cuales nosotros debemos alejarnos hasta de la ropa contaminada por su carne. No vamos a ser amigos de todo el mundo. Pero debemos evitar nosotros conscientemente ofender. Indiscutiblemente vamos a ofender a alguien. A veces por nuestra forma de ser. A veces la misma escritura ofende. Porque estamos en una condición caída y cuando a usted lo confrontan con la verdad, a veces eso no es chévere. Entonces por eso a veces depende de uno, porque uno sabe cuándo hace las cosas mal y cuándo ofende a la persona, cuándo dice las cosas en la manera que no es, o con una intención que no es limpia, y ahí es cuando debe uno buscar resarcir con la persona, pero no siempre se puede y no siempre es sabio. Entonces, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Del 19 al 21 voy a leer esto en bloque. Todo tiene que ver. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, que eso fue lo que ya leímos en Proverbios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y vuelve a aparecer otra vez eso. Entonces, la venganza es del Señor. La venganza no es mala, pero es del Señor. La venganza en el sentido de justicia del Señor es que la persona que hace algo va a recibir lo que merece. Y es así. El Señor está de acuerdo con eso. En el Antiguo Testamento había unas personas que eran los Goem, que eran los vengadores de la sangre. Y el Señor estableció eso bajo la ley para que en cierto momento las sociedades no tuvieran una maldad exacerbada. Cuando una persona iba y mataba a un familiar, usted siendo el familiar más cercano, tenía el derecho divino de ir a acabar con el asesino y con la vida del asesino. Y la ley le daba ese derecho. Pero eso tenía unos requisitos. Había una forma en que esa persona podía librarse de eso, porque eventualmente de pronto una persona cometió el asesinato por yerro y por equivocación, o de pronto no fue él y lo están acusando, entonces esa persona podía llegar a una ciudad de refugio y los ancianos de ese lugar evaluaban el caso y sabían si deben entregarlo en manos del vengador de la sangre o no. Pero eso fue algo transitorio, porque la ley requería eso para que las sociedades tuvieran un control. Y en cierto sentido la política es lo que hace. Las autoridades de este mundo es lo que hacen. Pero entre la iglesia debe funcionar diferente. Y debe funcionar diferente porque nosotros somos ciudadanos de otro reino. No somos ciudadanos de este mundo. Entonces entendemos que la verdad, la justicia, la única persona que la puede establecer es Dios. Y se nos manda a amar al enemigo y a hacerle bien al que nos hace mal. Porque Él es el único que puede dar a cada cual lo que merece.
Y el Señor siempre va más allá. Porque si nosotros somos ciudadanos de otro reino, entendemos algo. Esto es otro principio. Nuestra vida está en las manos del Señor. Y nada de lo que nos pase está fuera del control del Señor. Nada. Entonces, si en algún momento una persona a usted lo hiere, lo lastima, lo persigue y hace lo que sea contra usted, es porque Dios lo permitió. Y como la Escritura dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, esa situación le va a ayudar a bien a usted. O sea que en últimas, esa persona que le está haciendo a usted el daño, lo está bendiciendo. Nada nos puede hacer mal. Nada va a obrar para mal. Aunque nos hagan daño, eso tiene que obrar para bien. Entonces yo ya no pongo la mirada y no me lleno de resentimiento contra la persona que me está haciendo contraria, porque esa persona a la larga tiene que entender que me bendice a mí. De otra manera no sería formado el carácter de Cristo en mí. Entonces por eso lo vemos de otra manera. Y claro que hay cosas que duelen, pero esa queja la presentamos delante del Señor, porque es el Señor el que permitió eso. Si Él es el Señor de nuestras vidas, Él lo permitió. Incluso muchas veces Dios hasta lo manda. David lo entendía. David en un momento va todo derrotado por un camino y viene un hombre en una montaña y empieza a maldecirlo. Y uno de los hombres de confianza de David pues se ofende y le dice, ¿por qué este hombre está maldiciendo al rey? Él sabía que había sido ungido por rey, pero todavía no era rey. Dice, este perro, ¿quién es? Así dijo, para maldecir a mi señor, deja que vaya y lo mate. Y David dijo, no, porque Jehová le ha mandado a que me maldiga. José también es un ejemplo de eso. Sus hermanos lo vendieron, lo metieron en un hueco y lo vendieron sin razón alguna. Y cuando ellos se presentan delante de él que no lo conocen, y él se manifiesta a ellos, les dice, no les pese haberme vendido, porque para bien lo propició el Señor. Eso fue propósito del Señor, Él no quiso vengarse de ellos. Incluso cuando muere su padre, ellos piensan que Él no se había vengado de ellos porque estaba el padre presente. Y ellos van cuando muere el padre a humillarse delante de Él y decir, Señor, perdónenos lo que le hicimos. Dice, no han entendido. Eso lo propició el Señor para preservar la vida del pueblo. Y obró para bien en la vida de José. Y tenemos que tener la actitud que tuvo José y la actitud que tuvo Jesús, que bendijo a los que los perseguían y a los que los maldecían. Porque en últimas entendemos que todo eso ayuda para bien. Y nada nos puede hacer mal si queremos caminar conforme al Señor. Entonces no tendríamos motivo de ofendernos contra nadie. Y el hecho de que todavía nos ofendemos contra los demás cuando nos ofenden es porque todavía estamos pensando que nuestra propia vida está controlada por nosotros y que Dios no tuvo el control en esa ofensa. Obviamente que hay momentos en que toca poner un límite. No se trata tampoco de que yo tengo que aguantar todo. Que hay mujeres que el esposo las maltrata y yo conozco muchas cristianas que a veces tergiversan esto y creen que les tiene que aguantar que el esposo hasta les pegue, no. Y les diga lo que sea y las maltrate, no. Esa no es la sujeción al esposo. Y en algún momento uno tiene que pararse firme contra hombres que quieren venir a hacer su voluntad, imponerse contra la voluntad del Señor. Pero debemos aprender a soportar las cosas en amor del Señor, y si algo nos hacen pensar que fue Dios el que lo permitió y en últimas Él lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque necesita formar en nosotros algo. Pero nosotros nos ofendemos supremamente fácil. Y en cualquier momento queremos ir a desquitarnos del que nos hace mal. Y el Señor dice que dejemos eso en sus manos y que hagamos el bien a todos los hombres.
Dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. No dice tampoco que si usted tiene un enemigo, vaya y le dé de comer. No, si él tiene hambre, si tiene una necesidad. Si usted ve que una persona que es contraria en algún momento tiene una necesidad y usted tiene como apoyarle, ayudarle, hágalo. Debe hacerlo, es un deber cristiano. Dice que haciendo eso, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y pues han dado muchas explicaciones acerca de eso. Al parecer, en los inviernos crudos del Medio Oriente, no sé si alguna persona ha tratado de prender una fogata en un lugar donde ha llovido mucho. Y lleva días lloviendo, semanas lloviendo, y trata usted de coger leña para prender una fogata, y es muy difícil. Es demasiado difícil porque el agua va entrando en la madera y usted no puede prenderla porque está la madera ahí. Entonces era muy valorada una brasa ya prendida, porque la brasa prendida, cuando usted tiene las brasas prendidas, usted las pone así, esté la leña mojada, y si usted les da buen viento, buen aire, ellas prenden y secan la madera mojada. Entonces en esos inviernos, cuando a alguien se le apagaba la brasa, iba y buscaba quién tenía una brasa prendida. Y había unos utensilios especiales que se ponían en la cabeza, y ahí era donde ponían las brasas. Y es una explicación que dan. Y en algunas regiones pasaba eso. Pueden ser conjeturas también. Pero de todas maneras las brasas sí encienden algo. Entonces el Señor dice que hay la posibilidad de que cuando usted haga eso con una persona, esa persona de pronto sienta tal vergüenza por su proceder que pueda llegar a tener luz, que es lo que hace la brasa. Alumbra y da calor. Y a la larga trae vida. Un hogar alumbrado, un hogar donde hay calor, hay vida. El Señor habla un poquito de lo que quiere decir esas brasas. Para no hacer conjeturas, vamos a Isaías 6. Del 4 al 8. Entonces Isaías está teniendo una visión de la gloria del Señor. Y cuando él tiene esa visión, siente mucho temor. Porque la verdadera gloria del Señor y la verdadera vida del Señor no viene a exaltar al hombre, sino viene a mostrarle al hombre su condición. Y él en algún momento se da cuenta que es un hombre de labios impuros, porque esa gloria del Señor le muestra su condición. Dice el versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces él siente su condición. Y hay muchas personas que dicen que vieron al Señor y tuvieron visiones y experiencias maravillosas. El Señor los llevó por allá y los trajo por acá y no hablan de su condición. Casi ninguno de ellos escucho yo que dice, y cuando se me aparece el Señor, yo me humillo porque siento mi condición. No, ellos hablan de que el Señor les dice, yo te he escogido porque tú eres muy amado y no sé qué. Ahí deberíamos sospechar. Todas las personas a las que el Señor se les apareció, caían de rodillas y entendían su condición. Cuando vienen a acoger al Señor, el Señor pronuncia el nombre que pronunció el Señor en la zarza y le dice a los soldados, yo soy, porque ellos vienen a buscar a Jesús el Nazareno, y Él les dice, yo soy. Cuando Él dice, yo soy, ellos caen sobre sus rostros, no caen para atrás. En ningún momento alguien que presenció la presencia del Señor cayó para atrás. Los que cayeron para atrás fueron los rebeldes, siempre. Ellos caen sobre sus rostros delante de la presencia del Señor. Parece que eso es como un reflejo. Como cuando a usted le pegan en la rodilla y hace... El acto reflejo que el Señor se aparece es que usted se humilla y se postra delante de Él. Y ellos veían su condición. Y Él entiende su condición, que es un hombre de labios inmundos. Entiende que eso le puede traer algo. Dice, ay de mí.
Es un ser santo que está delante de él, el rey. Y dice el 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces está hablando de que esa brasa es algo con el que el Señor limpia el pecado. Y no está hablando de la brasa natural, no es para que vaya y camine allá sobre las brasas, sino que es una representación. Porque en últimas, ¿qué es la brasa? Es cuando la madera muere y usted la corta y le prende candela. Y tiene que estar bien seca, que ya esté muerta y bien muerta. Y ahí es cuando prende la brasa, que es esos carbones encendidos que usted ve que prenden los otros. Y la manera que el Señor traiga vida a nosotros es que realmente nosotros muramos. Y no haya nada de la vida de nosotros y esté bien seco para que Él prenda esa brasa. Pero Él coge esa brasa y enciende este carbón que todavía tiene vida en sí mismo porque Él todavía tiene impurezas en Él. Y nosotros podemos ser brasas ardientes delante del Señor para encender a otros. En cierto sentido. Pero cuando usted hace bienestar, cuando usted hace bien al que le hace mal, usted en alguna manera permite que esa persona tenga algo de luz en su vida. Tiene la posibilidad de tener algo de luz en su vida. Porque puede esa persona en algún momento reflexionar y decir, todo lo que yo le he hecho a esta persona y esta persona me trata bien. Entonces es un principio básico del reino de los cielos. Pague con bien el mal. Eso es un arma poderosa en el Señor. Y no tome venganza. Entonces aquí terminamos el capítulo 12. Y para concluir, pues, que nos quede esa reflexión que engloba todo esto. En primer lugar, Dios es el Rey y Él controla nuestras vidas. Entonces, cualquier cosa que nos acontezca, Él la permite. Y esas cosas pueden ser ofensas de otras personas. Y es cierto que yo tengo que tener un límite porque no puedo permitir tampoco todo tipo de ofensas. Pero tengo que entender que esas cosas a veces Dios la permite para bendecirme y formarme. Y en segundo lugar también está bien el deseo y el anhelo de justicia, porque hay cosas que son injustas, pero nosotros no podemos establecer esa justicia. El único que puede establecer la justicia es el Señor, porque Él puede contemplar todas las cosas por las cuales las personas actúan y todas las motivaciones del corazón. Y a veces cuando uno quiere justicia y quiere hacerla por su propia mano, lo que hace es sembrar sobre sí mismo eso. Porque resulta que uno no es tan justo para querer cobrar venganza. Y a veces esa persona no es tan injusta como yo creía. Entonces, si alguna persona que a usted le haya herido y lo haya lastimado viene a pedirle un favor o tiene una necesidad, usted debe ayudarlo y es el deber cristiano hacerlo. Y es la manera que Dios tiene para hablarle al corazón de esa persona y traerle algo de luz. Tener un corazón perdonador siempre. Y no ser altivos. Unánimes entre nosotros. La humildad trae unanimidad. Y cuando el Señor encuentre un cuerpo de Cristo donde todos realmente tengan la unanimidad de saber cuál es la causa del Señor y estén apuntando para allá, Dios promete acompañarlo porque Él dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. En su nombre es en su naturaleza, lo que Él es. No necesita muchos, 2 o 3, pero que estén en su nombre. Amén.